Explora el mundo de la ciencia y la tecnología. Conexión CECITE-EMSAT. Tu voz, tu comunidad, tu historia. Hola, necesitos, ¿cómo están? Aquí un nuevo con su locutor favorito y de confianza, Gansito. ¿Cómo están? Estamos aquí otro lunes a las 5 de la tarde. Estamos súper contentos, súper emocionados de estar aquí con ustedes en esta hermosa tarde. Ya mero se va a meter el sol. Alguien que me quiera acompañar a ver el atardecer. De hecho, a mí me gustan mucho los atardeceres. No sé si a ustedes les gustan. Demasiado, demasiado. A mí me encantan siempre. Luego cuando voy con mi papá, le digo, mira el atardecer, cómo está hermoso. Justo. Pero bueno, antes de que nos desviemos del tema, hoy estoy súper contento y emocionado porque hoy tenemos un tema súper especial sobre el cual vamos a hablar sobre Miguel en el IRA. Y para eso tenemos a un invitado especial y a mi compañero Santiago. Así que cuéntanos, Santi, ¿cómo estás? Hola Ian, estamos bien y hola cecitos y emcitos, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión CECITE-EMSAT. Desde la cabina de Radio Altiplano, el día de hoy estaremos conversando con el maestro Armando Díaz de la Mora. Maestro, sea bienvenido a este lindo programa, que nos va a compartir información muy valiosa acerca del poeta tlaxcalteca Miguel Nicolás Lira, quien fue una figura clave en nuestra identidad como tlaxcaltecas y un personaje que retrató la vida cotidiana, así como sus tradiciones, sus paisajes de Tlaxcala, desde la literatura del siglo XX. Así que, Ian, ¿qué te parece que empecemos este programa? Pero no vayas tan rápido, Santi. Antes de empezar, un recordatorio de que nos pueden escuchar por la Radio Altiplano 96.5 de FM, Radio Calpulalpan 94.3 de FM y Radio Tlaxcala 1430 AM. También recuerden que si se pierden este programa pueden escucharnos en Spotify como Conexión CECITE-EMSAT. Así que, maestro, algunas palabras a nuestros queridísimos cecitos antes de iniciar con este programa. Pues simplemente decir que estoy muy contento y muy agradecido de estar aquí y compartir este programa y hablar de un gran personaje tlaxcalteca con todos ustedes. Muchas gracias. Ok, profesor, me alegra que esté aquí en otro programa. De hecho, ya lo habíamos tenido aquí con nosotros y es un honor y un gusto estar aquí otra vez con usted. De hecho, Santi, por cierto, tú te desapareciste en muchos programas. ¿Algo por decir? Pues ya ves, luego la gripa pega muy frío, ¿yo? Y por ejemplo, ahorita veo que muchos cecitos igual, la gripa está muy pesada, el frío está muy pesado, ¿no crees? Sí, de hecho yo también estoy enfermito de gripa, no sé si lo noten, pero aquí tengo la nariz roja. Bueno, eso no se punto. Así que, maestro, ahora sí ya vamos a empezar con el mero programa. ¿Y qué le parece si empiezo con las preguntitas? ¿Le puedo preguntar? Adelante. Ok. Maestro, ¿me puede responder quién fue Miguel en el IRA y cuál es su importancia en la cultura de nuestro país? Miguel Nicolás Lira Álvarez, que nació en la ciudad de Tlaxcala, en el entonces calle de Dolores, lo que ahora es la avenida Juárez, casi la esquina con la calle Lardizábal, una casa que ya desapareció, después se convirtió en un banco y actualmente está desocupada. Fue un personaje muy importante, nació en 1905, el 16 de octubre, se va pronto a estudiar a Puebla, va a desarrollar su actividad allá y a los 14 años de edad, antes de entrar en lo que ahora sería el bachillerato, él se va a estudiar a donde era el único lugar posible, la Escuela Nacional Preparatoria en Ciudad de México, y ahí va a formarse, pero va a tener la oportunidad de integrarse a un grupo llamado Los Cachuchas, un grupo de intelectuales de la generación de 1919, todos ellos de 14 a los 20 años de edad, en donde incluso vamos a encontrar a gente como Frida Kahlo en este grupo de cachuchas, a un grupo muy interesante de personajes, Ángel Salas, que por cierto descendientes de él también viven aquí en Tlaxcala, y ellos van a desarrollar una serie de actividades literarias muy importantes en este primer cuarto del siglo XX y muy pronto dentro del movimiento revolucionario. Estamos hablando de que la revolución va de 1910 a 1920, un poquito de estabilización política a partir del 20 con el asesinato de Carranza, la ascensión al poder de Obregón. Y entonces ellos van a desarrollarse dentro de este ambiente. Lira en particular va a tener el apodo de Chongli, porque él se va a dedicar a estudiar literatura china.
Frida Kahlo sufre el accidente con Gómez Arias, su novio, que le imposibilita el resto de su vida. Ella va a desarrollarse en la pintura, se va a casar con Diego Rivera. Lira va a empezar a escribir. En 1925 el gobierno del estado le produce su primer poemario titulado Tú. Y bueno, viene una serie de factores que van a permitir que este grupo de intelectuales, que después van a ser los llamados contemporáneos, que vamos a ver más adelante, empiecen a darle forma a la literatura en México. De hecho, Lira va también a ser editor. Vamos a platicar de eso más adelante, porque también su editorial La Fábula dio paso y oportunidad a grandes personajes de la vida cultural de nuestro país. Pues por lo que escucho está muy interesante, porque bueno, yo me doy cuenta como aquí se enlaza mucho con la literatura, ¿no? Como esto hizo increíbles cosas. Sin embargo, quisiera que me dijese a qué se refiere cuando decimos que Miguel Nicolás Lira fue un poeta costumbrista. Bueno, Lira abordó muchos géneros en la literatura. Tenemos obras de teatro muy importantes, como la de El Diablo volvió al infierno, Vuelta a la Tierra, una serie de obras. Por ejemplo, La Muñeca Pastillita, que fue una de las primeras obras que en junio de 1942 se estrenan en el recientemente inaugurado Palacio Nacional de Bellas Artes. Fue de las primeras obras infantiles que se presentan, obras de teatro. También hizo cuentos, escribió poesía. Decíamos hace un momento que su primer poemario fue a los 20 años de edad, Tú. Escribió novelas. 3 de sus novelas van a llegar al cine, que es La Escondida, la otra que fue Tierra de Pasiones. Es decir, aborda diferentes aspectos. Pero ¿por qué es costumbrista Miguel en el Lira? ¿Por qué se le ha catalogado dentro de este grupo de escritores? Él escribe corridos, y escribe el corrido, por ejemplo, a Domingo Arenas. Escribe una poesía a la ciudad de Tlaxcala, Mi Niña, Tlaxcala. Dentro de estos corridos, el corrido de Catarino Maravillas, que también es un corrido sensacional sobre la Revolución Mexicana y los vaivenes que hubo. Cuando hablamos de costumbrismo, es que él nos va retratando la vida cotidiana de México. Su otra poesía, México Pregón, por ejemplo, nos habla, insisto, de la vida cotidiana, nos habla de la gente, de las costumbres, de lo que él conoce, de lo que él vive en la provincia. Entonces, él entra muy claramente dentro de esta área de ser un escritor costumbrista, en el sentido de retratarnos a la gente y a la vida cotidiana, insisto, sin dejar de lado las grandes obras que generó en la poesía, en el cuento y en las obras de teatro. Ok. De hecho es algo muy interesante lo que me está diciendo, porque me está diciendo que Miguel ha tenido varias obras importantes, bastantes cosas que a mí y a la mayoría de nuestros cecitos nos ha de llamar mucha la atención, porque yo cuando estaba en secundaria a mí me encantaba leer muchos libros, y de hecho gracias a la biblioteca de mi secundaria pude descubrir a Miguel en el Lira. Pero me puede decir a mí y a todos nuestros cecitos qué recomendación nos da, y no solamente eso, ¿cuáles fueron las obras más importantes de Miguel? ¿Cuáles fueron las que más destacaron, las más wow? Bueno, la más importante, sin duda alguna, y va a seguir siendo siempre la más importante, es La Escondida. Va a ser esto porque gana un premio en 1947, el premio Larens, que era el premio más importante de la época, en 1947, y esta se lleva al cine, La Escondida, que además se graba aquí en Tlaxcala, con 2 de los personajes más importantes del cine en esa época, que es María Félix, en el rol femenino, y es un boom esta película. Hasta la fecha sigue siendo una de las más importantes. Pero también yo les decía La Muñeca Pastillita, que está de hecho la niña que en 1942 hizo La Muñeca Pastillita sigue viviendo. Ya es una mujer muy avanzada de edad, que además todos conocemos
porque salía en la escuelita con Ortiz de Pinedo, era la maestra Canuta. Sí, ahorita no recuerdo el nombre de la actriz, pero ella fue la primera muñeca Pastillita. Esas me parece que son las dos obras más importantes de todas las que hace Miguel N. Lira a través de los años. Son las que más renombre tienen en el medio público, en el medio no cultural, sino en el medio público. A nivel cultural, bueno, hay obras de otra relevancia y con otros objetivos, pero en la gente son las que más conoce, las de mayor éxito. Sí, por lo que yo mismo escucho, la verdad de estas dos obras no las conocía mucho y hasta eso nos queda con un poco de lección, porque vemos aquí cómo Miguel Nicolás Lira dio éxitos y sus elementos fueron interesantes, así que quisiera que me dijera qué elementos de la vida cotidiana aparecen en la obra de Miguel Nicolás Lira. Bueno, cuando habla de Mi niña Tlaxcala, hace una descripción de la ciudad, de los atardeceres, de las calles, que hay que recordar que eran calles sin pavimentar, no era como las conocíamos actualmente, había poca luz eléctrica, entonces él habla de tardes bucólicas, habla de poca gente, habla de la gente, de las mujeres que andan con rebozo, habla de una serie de elementos, al igual que Crisanto Cuellar cuando habla de Tlaxcalteca India Bonita o la aguadora de mi barrio, ¿no? Esos son los elementos. Cuando habla de México Pregón, o cuando habla del panadero, ¿sí? Cuando habla de Catarino Maravillas, nos va diciendo las cosas de las personas, cómo las van viviendo. Es decir, él nos va contando lo del día al día. Él no hace grandes elementos metafóricos, no hace grandes elementos de construcción narrativa, sino que él nos va narrando que la gente camina, que la gente va con su rebozo, que la gente está sentada viendo el atardecer, que las calles están sin pavimentar. En el caso de Catarino Maravillas, los vaivenes que tiene la revolución, como de ser maderistas en 1909, tienen que ser huertistas en el 13, y tienen que ser carrancistas en el 14, y tienen que ser villistas en el 17, hasta que por fin Catarino se tiene que ir del país, se tiene que ir a Cuba, porque es metafóricamente hablando, porque hay muchos cambios políticos. Entonces la gente tiene que irse acomodando a esos cambios políticos que tiene el país. Esos son los elementos que tiene Miguel N. Lira y que lo hacen un narrador excelente, narrador por excelencia de la vida de Tlaxcala y del México en general. No hay que perder de vista que Miguel N. Lira fue director de publicaciones de la UNAM y fue director de publicaciones de la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional. Es decir, su visión tan amplia que tenía sobre la literatura, sobre las costumbres, sobre el diario vivir del mexicano, hacen que estas dos instituciones, en momentos diferentes, lo nombren su director de publicaciones. Puestos muy importantes, imagínense, ser el director de todos los libros, no había libros de texto gratuito todavía, pero de todos los libros que en los 40 hacía la Secretaría de Educación Pública. De hecho, suena muy cool porque, bueno, usted nos está dando una clase que yo ni sabía, porque sí conocía sus cuentos, poesías, todo lo demás, pero lo que usted me está diciendo es algo que me sorprende porque no lo había conocido. Pero bueno, mesecitos, antes de seguir continuando con este tema, antes de seguir hablando sobre Miguel, pues vamos a una pequeña cápsula de talento en movimiento que la va a dar mi compañerito Santi, que está acá al ladito mío. Así que no tardamos nada y pongan mucha atención. Conexión CECITEMSAT. Bueno, todos, está muy entretenido el programa del día de hoy. Sin embargo, recordaremos al poeta tlaxcalteca Miguel Nicolás Lira, quien supo capturar la sencillez y el corazón de lo cotidiano con una musicalidad única. Les compartimos su dulce canción de Cuna, un arrullo poético que pinta con palabras el momento en que la tarde se duerme y llega la noche. Y así suena: duérmete, niño mío, que ya se ha puesto el sol y en su caballo gris se va don Melitón. Ya se cerraron las dalias del corral, ya se durmió la tarde junto al rosal, ya se fue la cigarra de su guarida, ya está la luna llena sobre la enramada. Duérmete, niño mío, no llores más, quien te va a oír la lechuza, desde el mezquital.
La noche trae su rebaño de estrellitas de cristal y su canción más callada para arrullar. Viene el sueño con pastillas de niebla y de humedad a pintarte el rocío las pestañas. Duérmete, vida mía, duérmete, lucerito, que ya los grillos se cantan su tertuliando. Así, con las imágenes del campo mexicano de Miguel Nicolás Lira, nos regala un momento de quietud, una joya de una poesía popular. Este es un momento de poesía en breve. Hasta la próxima. Conexión CECITEMSAT. Bueno, mis cecitos, de hecho, ese poema que, bueno, no sé si se podría considerar poema. Sí, se podría considerar poema, ¿no? Bueno, lo que acaba de decir mi compañerito Santi, a mí me gusta mucho porque recuerdo que mi mamá ese me lo decía cuando estaba pequeño. Aproximadamente tenía unos 7 años y más o menos lo recuerdo porque mi mamá siempre casi siempre me lo decía. Y es algo muy bonito porque, bueno, yo tuve una mamá que siempre me cantaba, me leía poemas y todo lo demás. Y por eso ha nacido una pasión muy grande por la literatura y todo lo demás. Pero bueno, ahora sí, vamos a seguir hablando sobre mi queridísimo Miguel, que es mi tío. ¿No lo sabían? No es cierto. Pero bueno, ahora sí, vamos a seguir hablando. Y me puede decir, Miguel, ¿qué logró proyectar en Tlaxcala en una tipo dimensión universal? No sé si me di a entender bien. Sí, por supuesto. Quizás no universal en el sentido de que no fuera del país, pero sí Miguel en Lira, en la primera mitad del siglo XX y los primeros años, porque él muere hace 65 años precisamente. Esta semana se cumplen 65 años que falleció. Él murió el 26 de febrero de 1961 aquí en la ciudad de Tlaxcala. De 1925 al 61, que es cuando él desarrolla su carrera literaria, proyecta Tlaxcala de una manera muy especial, porque no tenemos ningún otro escritor que salga de Tlaxcala. Contemporáneos tenemos a Juventino Sánchez de la Vega de Tlaxco, tenemos a Crisanto Cuellar Avaroa de Atlangatepec, tenemos a Raciel Cabildo de Chautempan, que también tuvo proyección nacional, tenemos a Guillermo Durante de Cabarga, que incluso publicó fuera de México. Sí, tenemos varios escritores. Sin embargo, el único que logró trascender lo local es Miguel N. Lira. Sabemos que fue director de publicaciones, que sus obras estuvieron en el Palacio de Bellas Artes, que se fueron al cine, sus obras. Entonces, como tlaxcalteca, él es un escritor que saca a Tlaxcala y lo proyecta, como ningún otro escritor lo ha hecho. Es una realidad. Y no estamos hablando mal de ningún otro escritor. De hecho, hay que decir algo también muy importante para toda la gente que nos está viendo. Hoy tenemos una generación menor de 35 años de edad, hoy, que está teniendo una gran proyección. Ojalá algún día tengamos que poner a platicar con alguno de ellos o platicar sobre ellos. Pero hoy tenemos una generación muy importante de escritores, hombres y mujeres, que han logrado salir ya de Tlaxcala como nunca antes se había hecho. Es un grupo muy amplio. Pero en su momento, hace 60 años, 70 años, solamente Miguel N. Lira. Sí, claro. Igual por lo que veo, igual tuvo que haber competido con varios escritores, y para llegar a poner a Tlaxcala en alto, igual tuvo que tener una etapa muy complicada. Pero me da la curiosidad de cómo se consolidó como uno de los primeros 15 poetas de la época a nivel nacional. Resulta que en 1938 el entonces periódico El Excelsior Nacional hacía cada año una encuesta, pedía una votación pública para determinar quiénes eran los mejores poetas. En 1938, por supuesto, el que ganó fue Enrique González Martínez de Jalisco, el gran poeta mexicano del siglo XX, el padre del modernismo, y además considerado como el mejor poeta del siglo XX de México. Pues él ganó el primer lugar, por supuesto que lo ganó. Pero resulta que en este grupo de los primeros 15 mejores poetas de México, Renato Leduc, Octavio Paz, Javier Villarrueta,
queda Miguel N. Lira en el número 15. Lo que nos habla de que a nivel nacional Miguel N. Lira era conocido. Y era conocido por sus poesías, porque en ese caso fue específicamente poesía, no fue literatura. Entonces, su poesía era reconocida apenas 13 años después de haber publicado su primer poemario. Les dijimos que lo publicó a los 20 años de edad en 1925. Cuando él tenía 33 años, en el 38, queda en el lugar número 15. Y 9 años después gana el premio de La Escondida. Es decir, es una etapa muy fecunda, muy importante y muy fuerte, la de Miguel N. Lira, que lo proyectan a nivel nacional. Entiendo. Pero, de hecho, hay un mito que se dice que Miguel N. Lira fue el primero en publicar un libro de Octavio Paz. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, es cierto. No, para los que nos están viendo y escuchando, no es un mito. No fue un mito. Resulta que Miguel N. Lira tiene otra faceta muy importante, junto con su esposa Rebeca Torres. Ellos fundan una editorial que se llamó La Fábula. Por cierto, eso ya es una anécdota, en la esquina de la avenida Juárez de la ciudad de Tlaxcala con Guridi y Alcocer estuvo la papelería Fábula, muchísimos años, que era de ellos, era propiedad de ellos. Muchos años fue una de las papelerías más importantes de Tlaxcala, en fin. Pero ellos en México hacen su editorial La Fábula. Y ellos empiezan a darle espacio a jóvenes prometedores. Y entonces resulta que llega por ahí un jovencito llamado Octavio Paz, totalmente desconocido en ese momento. No sé cómo, apenas estaba empezando su carrera. Y Miguel N. Lira, y después Octavio Paz lo escribe, está escrito esto, lo va a reconocer Octavio Paz. Miguel N. Lira lee su trabajo y le dice: yo te publico. Y le publica. En 1935 le publica a Octavio Paz su primer libro. Y Octavio Paz va a ser después premio Nobel de literatura. Wow. ¿Quién lo descubre? ¿Quién le abre las puertas? ¿Quién permite que empiece a publicar? Es Miguel N. Lira. Y Octavio Paz toda su vida lo va a reconocer y siempre lo dijo: gracias a Miguel N. Lira tlaxcalteca fue que yo empecé a abrirme puertas en el mundo de la literatura. Esto es una anécdota sensacional. Yo puedo decir que no es un mito, sino al contrario, es un hecho muy importante para la literatura de México. Wow, de hecho suena súper interesante. Yo no sabía de eso. Es algo muy guau. Por eso, bueno, yo tenía la idea de que era un mito, porque hay algunos que decían que sí, hay algunos que decían que no, que no, es totalmente cierto. Y pues por eso ahorita es algo muy, pero muy impresionante. Pero bueno, mis queridísimos cecitos, ya volvemos. Vamos a una pequeña cápsula rapidísima de nuestro queridísimo llamado Doctor Di Gracia. Así que, cecitos, pongan mucha atención y ahorita regresamos. Conexión CECITEMSAT. Bienestar emocional. Hola, soy el doctor Alejandro Di Gracia y hoy quiero que hablemos de la autonomía emocional, un paso esencial en la adolescencia. Tomar decisiones propias no significa pelear ni desafiar a otros. Significa aprender a elegir desde lo que piensas, sientes y necesitas. Es un proceso que exige responsabilidad, reflexión y, sobre todo, claridad interna. Antes de decidir, pregúntate qué te mueve. ¿Lo haces por convicción o por presión? ¿Te acercas a quien quieres ser o te alejas? Crecer implica tomar elecciones que algunos no entenderán. Y quiero decirte que eso está bien. La autonomía no rompe vínculos, los vuelve más auténticos, porque te permite relacionarte desde tu identidad y no desde la obediencia automática. Construir tu camino requiere valor, pero también serenidad. Elegir por ti mismo es el inicio de una vida más coherente y libre. Nos escuchamos la próxima semana.
Conexión CECITEMSAT. Bueno, Cecitos, ya regresamos en estas cápsulas, así que vamos a empezar con esta siguiente pregunta que es interesante y más nosotros como jóvenes. ¿Qué puede aprender la juventud acerca de la obra y cómo podemos acercarnos nosotros como jóvenes? A la obra de Miguel en Lira, recordemos que él hace poesía, hace cuento, hace novela y hace teatro. Yo creo que lo que se puede aprender, lo que nos podemos acercar de una obra que tiene 70, 80 años de haberse hecho, y ustedes van a decir como jóvenes, ¡ay, está muy lejana! Hasta mis abuelitos yo creo que lo conocieron, o mis abuelos, ¿no? Ustedes son muy jóvenes. Yo creo que lo que podemos tomar, y ustedes, los jóvenes preparatorianos en este momento que están en el CECIT, lo que deben tomar en consideración es conocer a través de todo lo que él escribió el mundo en que se desarrolló él como escritor, y así ustedes puedan conocer ese México, ese Tlaxcala de hace 70, 80 años a través de su obra. Me parece que eso sería lo más importante que pudieran ustedes tomar para acercarse a su obra. ¿Cómo acercarse a su obra? Lamentablemente solo en librerías, solamente en bibliotecas. Hay que ir a las bibliotecas. Está la Biblioteca Pública de Miguel en Lira, precisamente aquí en Tlaxcala, y hay otras bibliotecas, no puedo decir cuáles en específico, pero lamentablemente su obra solamente ya se puede ver así. Está reunida toda la obra de teatro en 2 tomos. Recientemente el gobierno del estado, hace unos años, hizo la reedición de todas sus poesías, las reunió también en una obra. Las novelas están dispersas, lamentablemente están dispersas las novelas, no están reunidas todas en un solo tomo, pero todas son ediciones agotadas ya. También pueden entrar a la UNAM. La UNAM está haciendo una serie de republicaciones y están en línea, se llama El Chapulín, hay que buscarle en la UNAM, no me sé los links, pero hay que entrar y buscar El Chapulín, y ahí van a encontrar algunas de las obras de Miguel en Lira dirigidas al público infantil. Ya están en línea. Sería muy interesante, muy importante que toda su obra estuviera en línea ya estuviera en línea, para que todos pudiéramos entrar en cualquier momento a conocerlo. Pero es la manera de acercarse ahorita solamente en las bibliotecas. De hecho sí, sería algo muy interesante, muy chido estar, no sé, bueno, yo suelo meterme mucho a páginas en internet para empezar a leer libros. Nunca se sabe Wattpad, pero pues sí, me gusta mucho leer libros en línea, solamente que me desgasto mucho los ojos y ya ocupo lentes. De hecho se me acaban de romper ahorita que me caí. Bueno, eso no es el punto. El punto es que hubiera estado muy, pero muy bueno que todas las obras de Miguel estuvieran en línea, para que cualquier persona tuviera la accesibilidad de poder entrar ahí para poder leerlo, y no tener que venir en Tlaxcala al museo para ver todas sus cosas, todas sus obras. Pero bueno, maestro Santi, tristemente ya se nos acabó el tiempo. Changos. Es algo muy feo cuando se acaba el tiempo, porque cuando el tema empieza a interesarme aún más y más y más, se acaba el tiempo. Pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo, Cecitos. De hecho, esto ha sido un tema muy pero muy interesante. La única conclusión que yo les puedo dar es que si pueden venir a Tlaxcala a conocer sus obras, o si es que pueden, no sé, asaltar un banco, asaltar una librería para conocer más de sus obras y tenerlas en su casa, no lo hagan. Mejor vayan a la biblioteca y léanlo. Pero si pueden leer más de sus obras, háganlo. Les recomiendo mucho, porque cuando antes escribía poesía me basaba mucho en... Bueno, no mucho, pero sí me basaba en una que otra sobre las creaciones de Miguel Lira. ¿Y usted, profe, alguna última palabrita que nos quiera decir a los cecitos y a nosotros? Pues nuevamente agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes y compartir sobre un gran personaje de la vida cultural de Tlaxcala, que es un orgullo para todos nosotros. Y no olviden buscar sus obras. Así que, cecitos, tristemente ya se nos acabó el tiempo.
Nos vemos el próximo lunes a la misma hora, que es a las 5 de la tarde, por la Radio Altiplano 96.5 de FM, Radio Calpulalpan 94.3 de FM y Radio Tlaxcala 1430 AM. Recuerden que si se perdieron este programa, pueden ir a Spotify y escucharnos como Conexión CECITE EMSAT. Así que, Cecitos, se despide su locutor favorito y de confianza, que ahorita mismo está lesionado y enfermo, Gansito. Locutor de confianza, Santi. Hasta la próxima, Cecitos. Explora el mundo de la ciencia y la tecnología. Conexión CECITE EMSAT. Tu voz, tu comunidad, tu historia. Un programa en colaboración con la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala, Coracit y CECITE EMSAT.